No mezcles tuvo temas. que salir. No tuvo que salir. No tuvo que salir. Podría no haber salido. Podría no haber salido. Entonces, Mesa, tú acabas de introducir un elemento importante, que fue una decisión del presidente Mesa, y dice, yo no quiero disparar contra la población. Y no tengo en este momento una coalición de partidos que me apoyen. Y tampoco tengo un gobierno del Perú al cual yo le lleve el gas y que haya... ¿Qué hubiera pasado? Si no tengo una coalición, no tengo poder, pues, Alfredo. No, a ver, estamos mezclando cosas distintas. Cuando tú me dices sale apedreado, no sale apedreado Mesa. Esa es una información falsa. Entonces, ¿qué pasaba Mesa, en las calles déjame de Bolivia? terminar, porque si no, había una minoría muy activa. Mesa, en la elección la primera elección de Morales, yo estuve también viendo muy cerca esas elecciones. Si el incompetente embajador americano Manuel Rocha, se llama así porque era de origen colombiano, no ataca a Morales, Morales de repente no entra a la segunda vuelta. Morales no tenía esa mayoría. Se transforma después en un fenómeno distinto, pero no tenía esa mayoría. Entonces, por supuesto, Mesa tenía un vacío debajo, porque el sistema de partidos, lo que es el sistema tripartito de partidos que se estableció desde 1985 en Bolivia, colapsa el año 2003. Entonces, Carlos Mesa está suspendido sobre el vacío, pero no sobre la impopularidad. Entonces, pero estamos hablando del tema de Perú, no el tema del tema interno boliviano. Entonces, ¿qué hizo el gobierno del Perú desde el 4 de agosto del año 2004, en que viene Mesa y entrega el gas de Bolivia? Tomando una decisión histórica contra todas las élites, tanto las del Perú como las de Bolivia, que querían que el gas fuese por Chile. Y entonces viene y entrega acá. ¿Qué hizo el Perú? Nada. Como no hace nada la empresa privada para ponerle gas en Ayacucho hoy día, ¿no te hace sentido que en Ayacucho, que fue donde nació Sendero Luminoso, como un efecto de demostración, se pudiera gasificar esa ciudad y poner energía? ¿Quién hace eso? Eso siempre lo hace el esfuerzo público, eso siempre lo hace el gobierno. Entonces, al fondo de esta conversación que estamos teniendo, si nosotros nos sentamos en un tema de ideología liberal contra otra, vamos a confundir el debate. Yo soy partidario de la empresa privada. Yo creo que la empresa privada es mucho más eficiente administrando recursos privados que el Estado. Eso no está en discusión. Pero eso no significa que a veces el Estado no tenga que liderar esfuerzos que la empresa privada no solamente no hace, sino no puede hacer. Cuando no, hay muchas, por ejemplo... Cuando no lo puede hacer. Pero es que probablemente, por ejemplo, un ferrocarril que una la costa del Perú con Bolivia hace un enorme sentido histórico, pero puede no ser rentable al comienzo. Una carretera puede no ser rentable al comienzo, pero hay que hacerse. Generalmente no la son. Tiene que hacerse. No son rentables casi ninguna de las grandes obras de infraestructura en el corto plazo. Claro. Y por eso la mentalidad de decir que sea solamente negociación o no puedo hacer esto porque no es rentable, desfiguran el tema. De acuerdo. Entonces yo lo que quiero insistir en esto, y es fundamental, es al margen de quién es el puerto, quién maneja el puerto, ojalá lo maneje la empresa privada. ¿Es mejor el puerto del Callao hoy que cuando lo manejaron? No tengo ninguna duda. Yo todavía no he llegado ahí, y yo lo que estoy preguntándote es, ¿quién debe invertir en el puerto? ¿El Estado boliviano? Todos. ¿El Estado boliviano? ¿El Estado peruano? ¿O es mejor un puerto que en soberanía y territorio peruano se construye con una muy buena licitación y a partir de unos privados, una transnacional privada? Porque estamos hablando de otro Estado, estamos hablando de otro país. Y también estamos hablando de lo estratégico y del futuro. Pero nuestro. A ver, ¿cuál es el punto en discusión? ¿Quién debe? No, el punto de discusión es, con el cual he comenzado esta conversación, es distinto. Y ese es el motivo, digamos, de cómo hacemos una sinergia económica y cómo potenciamos el rol del Perú. ¿Qué hacemos juntos? ¿Qué hacemos juntos no solamente con Bolivia, sino también con Brasil? ¿Qué vamos a pasar por ahí? ¿Cómo transformamos eso que pase por ahí? Eso se presenta no solamente en el sur, Cecilia, se presenta en el norte. Yo voy muy frecuentemente a Piura, por ejemplo. Paita, ese puerto de Paita llega en manos privadas, afortunadamente hay una inversión interesante en Paita, que el año pasado hizo 150.000 teus, que es la medida en que se mide el comercio marítimo, podría crecer muchísimo. ¿Cómo? Podría crecer muchísimo sirviendo también a los puertos de Ecuador, en donde no entran los barcos del calado que pueden entrar en Paita. O podrían servir a Manaos, que está al frente,
que es la gran ciudad artificial creada por subsidios en Brasil, porque es una ciudad ensambladora que exporta mucho, pero que importa mucho más de lo que exporta. Hay un desbalance comercial en Manaus. Eso está conectado. Paita podría ser lo que en inglés se llama un gran hub logístico e industrial. Tiene no solamente un puerto, tiene una zona franca, un cetico que puede transformarse en una zona franca. No para hacer un cetico para cambiar ya un timón de la izquierda a la derecha o viceversa, sino para hacer procesos de transformación industrial ahí. ¿Por qué no asociarse con empresas de Brasil que terminen el proceso en Paita y que usen, por ejemplo, los múltiples tratados de libre comercio que el Perú tiene, que son muy importantes y son positivos? Eso está en el norte, no es en el sur andino. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace el aeropuerto de carga en Paita para que en lugar de que los insumos que llegan a Manaus, que salen del Asia en barco y van hasta California, ahí bajan y se ponen o en trenes o en camiones hasta la punta de la Florida y de ahí van en avión a Manaus, sea simplemente venir del Asia a Paita y Paita un pequeño avión a Manaus? Hace todo el sentido del mundo. ¿Quién lo hace? Nadie. Porque esto no lo hacen los empresarios, esto lo hacen los políticos. Y cuando no hay una visión estratégica de las cosas, no se hacen. Entonces, luego vienen los empresarios. En ese cetico se pondrán plata, se pondrán empresas, ese puerto se privatiza, todo lo que quiera, pero esencialmente, y este es un poco lo que yo quería remachar como idea fundamental, no se trata de ponernos a discutir quién es el puerto, cómo es, no, ¿cuál es la visión global primero? ¿Cuál es la visión global? ¿Cuál es la visión estratégica? ¿Qué le conviene al Perú ser de aquí a 30 años? Uno de los grandes problemas que tiene el Perú hoy día... Pero ¿no crees que el tema con Bolivia ya se ha abordado? En el 92, el primer acuerdo Bolivia-Mar, en el 2010, el segundo acuerdo, lo que ahora se tendría que confirmar en el Parlamento, ya ha creado un espacio, ya el impulso se ha tomado, y en efecto tienes razón, o sea, no ha habido las ganas finales y totales de ejecutar, pero como están las cosas, como está el panorama político y los ánimos en el sur de América del Sur, van a ser decisiones que se van a tener que tomar ya. Pero, a ver. Y el presidente Humala ya las está tomando. ¿Tú no crees que ha conversado ya con Evo Morales? Espero que sí. Eso es lo que tiene que hacer el presidente Humala y es lo que los peruanos que queremos esto esperamos que haya hecho el presidente Humala. Ahora, el ejemplo de Europa, hoy día no está de moda Europa por la crisis económica europea, pero el proceso de desarrollo europeo, el proceso de integración desde 1950 es admirable. Y una de las cosas geniales de Monnet, Jean Monnet, uno de los grandes hombres de Estado del siglo XX, fue no hacer estos esquemas grandiosos para comenzar, sino decir, oiga, vamos a empezar con algo concreto que permita hacer un nudo, que anude intereses, que nos dé una perspectiva de futuro y vamos a hacer un proceso incremental. Entonces yo creo que esto es lo que hay que hacer, bueno, ponernos a discutir qué hacemos en concreto, ¿no? En la época que discutíamos con Carlos Mesa en Bolivia del transporte, lo ideal hubiera sido que fuera una inversión privada. Yo hablé con varios presidentes de AFP peruanos, ni me escucharon. Ninguno de ellos me contestó, no voy a dar su nombre porque fue un dirigente gremial, me dijo, pero ese es riesgo Bolivia, entonces tú qué quieres invertir en Suiza, la plata. Entonces, hubiera sido ideal que fuera un fenómeno privado, pero discutir cosas concretas. Si hubiéramos tenido una discusión concreta de un tubo de transporte, todo lo demás venía por añadidura. Después, ¿quién hace la planta de liquefacción? Las empresas. México compraba el gas. En un momento, que no es como ahora, en que el gas vale muy poco, porque en los últimos 2 años ha habido un descubrimiento, que es una cosa que también el señor Evo Morales tiene que haber pensado, en que los valores del gas de Bolivia y el gas peruano internacionalmente han caído de precio brutalmente por el descubrimiento del shale gas en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que es fundamental, resumiendo, mirar en perspectiva histórica las cosas, mirar en una gran perspectiva económica, pararse en el mapa del mundo, pensar dónde va a estar o dónde debe estar el Perú el 2030 o el 2040, en función de dónde tiene que estar el Perú el 2030 o el 2040, ponernos a pensar qué nos conviene o qué no nos conviene de Bolivia, cómo unamos intereses, y luego al final decir, bueno, ¿y cómo hacemos esto? ¿Es un puerto lo que tenemos que hacer? ¿Es el puerto? ¿Es el ferrocarril? ¿Es el gasoducto? ¿Son todas esas cosas juntas? ¿Cómo hacemos para que el sector privado, en un momento, y con esto termino,
en un momento en que, Cecilia, parece un poco absurdo. Yo he nacido en una situación de escasez, todos hemos vivido en una escasez cuando lo que no había era capital. Lo que hoy día sobra en el mundo es capital. Lo que hoy día está faltando en el mundo son grandes políticos con visiones globales. Y eso es lo que le pedimos al señor Humala, no desperdicie esta oportunidad. Muy bien, Alfredo. Gracias por venir. No, encantado. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos inmediatamente. Estamos en Mira quién habla.